buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Dar es Amar. Bueno, iniciando un día más para ustedes, este día maravilloso, rico, soleado aquí en la ciudad de Guadalajara, pero bueno, con la mejor actitud de pasar un día bien. Si no tuviste una linda mañana, no tuviste una linda noche, pues bueno, vamos a disponernos, vamos a dejar todo eso atrás y desde este momento, desde este instante, vamos a cambiar esto, ¿verdad? Y bueno, Inclusión con Justicia y Dignidad le da la bienvenida. Les doy los teléfonos 3321-497312, lo repito, 3321-497312, y déjenos sus mensajes, sus llamadas, ahí cualquier duda, aclaración, en algún caso que quieran que el licenciado los pueda atender, pues con muchísimo gusto estamos para servirles. Les recuerdo, este programa es de ustedes y es para ustedes, está hecho con muchísimo cariño y amor para todos ustedes. Aquí habemos pocas personas, pero bueno, es un grupo muy grande que atrás está trabajando para apoyarlos a todos ustedes en cuestión de sus derechos humanos. Y bueno, damos la bienvenida al licenciado. Licenciado, muchísimas gracias. El licenciado Ismael Barrios Zamora, de Colectivo Señal, especialista en derechos humanos, maestro también, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Hola, invitada. ¿qué tal? Mucho gusto. Estamos aquí, pues, un programa más, un día más, esperando sus llamadas para poder atenderlos, poder orientarlos, darle seguimiento a la problemática o tal vez alguna información que necesiten, que requieran a favor de las personas con discapacidad y sus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, le damos también la bienvenida aquí a Marcela Osorio, sexóloga, que ella es nuestra sexóloga del programa de Dar es Amar, y pues ya también la incluimos en Inclusión con Justicia y Dignidad para personas con discapacidad, que ella nos va a hablar de esto. Muchísimas gracias, Marcela, por darte el tiempo de venir a compartir este tema tan importante. Muchísimas gracias, Lili, y un gusto también, licenciado, y bueno, muchísimas gracias por la invitación para estar contigo y colaborar el día de hoy en este nuevo programa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar lo que es sexualidad de discapacidad. ¿Cuántas veces no pasa que porque ya tenemos una discapacidad somos asexuados? O tú no puedes, tú no debes, esto no es para ti, ¿qué va a pasar si tienes un hijo? No te puedes mover, o simple y sencillamente porque los ven como niños eternos, como unos angelitos todo el tiempo. Incluso así es que tienes un angelito, tienes una bendición, pero quiero decirles que esa bendición crece. Sí. ¿Verdad? Claro. Esa bendición tiende a crecer y ese angelito también tiende a tener necesidades, y sobre todo en esta parte sexual que es tan importante, y sobre todo tener la información adecuada, ¿verdad? Y de esto precisamente nos va a hablar Marcela, precisamente el día de hoy, para quitar todos estos mitos, todos estos tabús, todas estas cuestiones de que muchas veces también a las niñas, incluso antes de su periodo menstrual, ya se les opera para no poder tener hijos, mucho antes, sin siquiera darse el tiempo de investigar si va a poder ser madre o no va a poder ser madre, incluso sin preguntarle a ella, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí con todo esto, Marce? Bueno, pues este es un tema muy importante. Lamentablemente es un tema también muy poco tocado. Sí. Cuando tenemos la noticia de que nuestros hijos van a tener una discapacidad y que va a nacer personas discapacitadas por toda la vida, entonces nos encasillamos y nos englobamos en esta idea de mi hijo entonces va a tener un parálisis, no va a poder caminar, tiene un síndrome de Down, tiene algún tipo de discapacidad, y entonces yo tengo que cambiar toda mi vida y tengo que optar también por cambiar su vida. Empiezo yo como madre, como padre, como tutor a tomar las decisiones con base a mi experiencia y no tanto con base a la información que hay para mí para poder tratar de la mejor manera a mi hijo o mi hija. ¿A qué vamos en esta parte? De que tu hijo, así como tiene derecho a una educación en sus posibilidades, tiene un derecho a su libertad como persona de poder decidir o no en sus
sus posibilidades, también tiene el derecho de poder disfrutar su sexualidad. Y su sexualidad no es exclusivamente el reproducirse. Sí, claro. Sino también poder vivirse en su desarrollo como tal, como un preadolescente, como un adolescente, como un adulto. Incluso hay ciertas discapacidades que no te quitan tu discapacidad mental, como para tomar una decisión importante. Ok, tienes una discapacidad física, pero eso no te va a impedir que tú puedas establecer una relación con otra persona, mantener un contacto físico, tener relaciones, tener hijos y tener una vida plena también, y poder tener tus prácticas sexuales de una manera plena, sana, feliz, sin abuso, sin violencia. Definitivamente. Entonces, tendemos mucho a veces a tirar un poquito a este tema, o decir, ¿sabes qué? Este tema prefiero no hablarlo, prefiero mejor hacerme de la vista gorda, por ignorarlo por completo, ¿verdad? Exactamente. Y entonces preferimos decir, no, ¿sabes qué? Mi hija va a estar todo el tiempo en casa, no va a tener una educación en la escuela, porque pueden tener un contacto con un niño, con un adulto abusivo, alguna situación que sí es cierto. ¿Por qué? Porque son personas en ciertos casos más vulnerables. Sin embargo, no debemos de quitar las posibilidades si nuestros hijos tienen la capacidad de poder socializar, de poderse relacionar con otras personas. Si nuestro hijo tiene una discapacidad física, pues ¿en qué momento nosotros tenemos el derecho de privarles también la oportunidad de establecer estas relaciones? Entonces, la libertad sexual es poder yo vivir mi sexualidad, poder vivir mi identidad sexual, mis preferencias sexuales y mis prácticas sexuales. Probablemente mis impedimentos físicos no me permitan hacer ciertas cosas en lo convencional. Sí. Sin embargo, también hay opciones para que estas personas puedan tener una vida plena dentro de obtener un placer, tener su vida plena con otras personas, tener la actividad sexual como con la frecuencia que ellos pidan y que también su cuerpo se los permita. Exactamente. Sí, aquí es permitir, es ejercer sus derechos, ¿verdad? Porque todo el mundo tenemos el derecho a la sexualidad, porque desde que nacemos estamos siendo asexuados. Exactamente. ¿Verdad? Definitivamente, y eso hay que nunca quitar el dedo del renglón, de que una persona desde que nace, independientemente de cómo vaya a ser su futuro, tiene una sexualidad. No estoy hablando que tienen esta parte de sexo burdo, sexo, quiero decirlo de esta manera, corriente. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que es una persona que tiene sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad va más allá de un cuerpo, va más allá de una simple relación coital. Nuestra sexualidad es lo que nos define a nosotros, la forma en la que nos relacionamos con las otras personas, de la manera en la que hablamos, nos movemos, este coqueteo natural que llegamos a tener los seres humanos, la forma en la que miramos. Yo he visto personas que tienen discapacidad y tienen unas miradas hermosas, que tienen unas sonrisas preciosas, que dices, bueno, ¿por qué me van a privar de acercarme, de tener una relación con estas personas, de establecer un contacto, si son personas que me pueden aportar a mí? ¿Por qué? Porque también hay casos que personas con síndrome de Down, que están en un nivel un poco más maduro, han podido establecer relaciones, casarse y tener hijos, que sus hijos no tienen o no presentan ninguna enfermedad aparente y pueden tener una vida plena. O sea, no forzosamente repetimos que por tener esta discapacidad se les va a privar de lo que es realmente este momento tan feliz que se puede tener constantemente con las personas, ¿no? O sea, es relacionarte de esta manera. Exactamente, el tener una discapacidad no te impide, no es un impedimento para no disfrutar y no ejercer tu sexualidad, ¿verdad? Y aquí entra toda esta parte de los derechos humanos en los cuales tenemos el derecho, y tenemos el derecho también de una maternidad en un momento dado. Sí, así es, Lili, así es, invitada Marce. Hola. De cierta manera, la forma en cómo estamos concibiendo o estamos entendiendo el contexto de la sexualidad, y como lo dice acertadamente, es desde una manera objetiva, desde la manera o la perspectiva en que se miran y se observan los derechos humanos.
y como derechos fundamentales, uno de esos derechos humanos, y en otros países ya se han hecho algunas declaraciones respecto a los derechos sexuales y de reproducción o reproductividad. En ellos estriba un derecho muy fundamental, el cual en estos casos, en temas de discapacidad, se ve vulnerado, se ve flagelado, y uno de ellos es el derecho a decidir. El derecho a decidir a vivir su sexualidad, el derecho a experimentar su sexualidad, y me refiero a vivir y a experimentar no desde el aspecto como un experimento laboratorio, sino como un experimento de vida, que como todo ser humano, que aunque no tenga alguna discapacidad o que no pertenezca a algún grupo de discapacidad, pues también nosotros experimentamos nuestra propia sexualidad, la vamos viviendo en forma de nuestras etapas, como lo mencionas, y en base a un desarrollo, acorde a tus necesidades, acorde incluso a tu perspectiva desde el aspecto de preferencias sexuales, de diversidad sexual, porque no solamente aquellas cuestiones heterosexuales tienen que ver aquí, sino que también tienen que ver aquellas preferencias sexuales, y que también son temas ahorita en la actualidad que están todavía en debate, ¿no? Y que incluso no han sido legislados. Entonces, tan así está que no ha sido legislado, pues tan así también está que los temas de discapacidad, las personas que pertenecen a algún grupo con discapacidad, regularmente por cuestiones que no conocen, no saben o no están informados, los propios progenitores toman decisiones que le corresponden netamente, totalmente a la persona, al niño o a la niña, ¿verdad? Sí. Y esta es una violación que se entiende desde el hogar de la casa, pero por una cuestión de desconocimiento y por una situación que a veces hay que romper con tabús, hay que romper con ideales o incluso con cuestiones hasta culturales, porque el hecho de que algún ser humano nazca con una discapacidad, eso no quiere decir que otras cuestiones fisiológicas o fisionómicas vayan a afectar alguna otra situación que tenga que ver con la reproductividad sexual, ¿no? O la decisión de decidir. Exactamente, porque aquí está cómo quitar estos tabús, ¿verdad? En cuestión de los padres de familia, sobre todo, porque entiendo, tenemos a un niño con discapacidad, lo vemos vulnerable, y ¿qué hacemos? Sobreprotegerlo. Exactamente. Y es ahí donde caemos en el error. Sí, definitivamente, porque primero es un impacto. Digo, también sí, claro. Les vamos a dar un poquito también consuelo a los padres de familia, decir, bueno, es un impacto. En muchos casos no se espera esta situación, decir, bueno, tendemos a siempre esperar lo más... Sí, claro. Lo más fácil, por decirlo de una manera, lo más natural, ¿no? Entonces, vemos esta situación y primero es el impacto, cómo va a cambiar mi vida, probablemente mamá si trabaja, probablemente tenga que dejar de trabajar o tenga que trabajar el doble para pagar una enfermera. O sea, sí es un cambio de rutina, un cambio de vida. Si tienes más hijos, tus hijos se tienen que adaptar a esta situación. ¿Por qué? Porque al final van a tener que cuidar un hermanito, de una u otra forma. Sí, claro, apoyar. ¿Por qué? Porque llega un punto, es largo el tiempo donde las personas pueden llegar a ser indefensas, vulnerables. Entonces sí tienes que saber perfectamente con quién vas a dejar a tus familiares, quién los va a cuidar, cómo los van a cuidar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, también es importante los derechos, como el cómo ejerzo mi sexualidad, también tengo el derecho a que no abusen de mí, aunque tengo el derecho a que no me violenten, a que no me violen, a que no me toquen de manera indebida. ¿Por qué? Porque yo no tenga la capacidad tal vez física de correr o mental de poder decir sí o no. ¿Por qué? Porque a veces tengo una discapacidad auditiva o tengo una discapacidad del habla, entonces no puedo gritar. Y no estoy escuchando que probablemente estoy en una situación de peligro. Entonces también tengo el derecho de no ser abusado por el simple hecho de tener una discapacidad. O sea, es muy importante proteger la sexualidad de las personas con discapacidades desde todos los frentes. Entonces, llegando en este punto donde estoy en un ambiente sano, controlado, donde se me cuida, se me protege y se me ama, entonces es importante darme cierta orientación. Si bien es cierto, las personas que tienen la discapacidad auditiva y del habla, pues también hay que buscar una persona que se los pueda hacer llegar la información. Digo, la verdad es de que para mí se me hace maravilloso. Yo no sé manejar el idioma de señas. El lenguaje de señas, así se dice. Pero la verdad es que sería maravilloso que supieran que yo estoy dispuesta a darles alguna plática a una persona que tenga alguna discapacidad de este tipo para que también conozca la información, para que sepan de lo que también tienen derecho y también de lo que pueden vivir. No, si bien es cierto, no es algo muy
limitante en muchas situaciones, pero también la información llega de esa manera. Exactamente. Entonces también inclusive se pueden hacer ejercicios con personas que tienen discapacidad visual, de decir, mira, esto así es, así se siente, puedes sentir esto, probablemente no te lo voy a enseñar, tú te lo vas a tener que imaginar, pero también es bueno darles este tipo de ejercicios. Una persona que tiene un retraso o que tiene un síndrome de Down, que por ejemplo sí pueden comprender las situaciones de una manera más amplia, pues también explicarles, vas a crecer, o sea, es la misma plática, va a llegar tu periodo de menstruación, vas a crecer, vas a desarrollarte, te van a gustar los niños, te van a gustar las niñas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como dice el licenciado, es un tema de la actualidad lo que es la diversidad sexual, y la diversidad sexual no discrimina por, es que está sano, no tiene ninguna discapacidad, entonces aquí me voy a depositar como una preferencia. No, también las personas con discapacidad también forman parte de la comunidad de la diversidad sexual. También hay homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, intersexuales, asexuales, etcétera. Exactamente. Sí, entonces, claro. Sí es muy importante darles la información y, como dice, que ellos decidan qué es lo que van a querer, que nosotros no seamos aquellas personas que decidamos sobre ellos. Si son personas que tienen una discapacidad física severa, pues también buscar las opciones. Ahorita está abriéndose un poquito más esta parte de los juguetes. ¿Para qué? Para poder apoyar a personas más allá. ¿Qué quiere decir? Que están optando en diseñar productos para ergonómicos para diferentes tipos de cuerpo. Ok. O sea, que se puedan ir adaptando, porque por ejemplo, si una persona sufre algún tipo de artritis, pareciera que también una vibración muy fuerte, por ejemplo, le puede hacer algún tipo de daño o le puede desacomodar algún tipo de articulación. Entonces, se está tratando también por parte de este tipo de compañías, pues llegar a más personas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es un tema que poco hablamos y poco nos introducimos a estos temas, y mucho menos si va a haber una opción. Sí, claro. ¿No? Entonces es como de, si de por sí no tengo realmente mucho interés o le tengo miedo, tengo muy encarnado este tabú en mí, de que son temas que no debo de hablar, pues mucho menos voy a pensar en la posibilidad de que mi hijo o mi hija, que no puede moverse, tenga la opción de algún aparato que le ayude para vivir estas sensaciones. Exactamente, si no tiene una pareja, bueno, pues vamos apoyándolo de alguna otra manera, porque sí, no hay sexólogos especialistas en discapacidad, ¿verdad? Sí, de cierta manera tenemos que ir contribuyendo para que se respeten los derechos en base a un mismo piso, ¿no? De libertad, igualdad y dignidad. En ese aspecto y en esos tres principios se basan también los derechos sexuales, ¿no? De reproductividad y todo lo que tiene o que conlleva ese aspecto, ese concepto de los derechos. Y de cierta manera pues no son inalienables, y no entran a debate, no entran a decir sí y no, porque eso daría o abría la puerta al tema de la discriminación. Es importante también que los derechos humanos de las personas con discapacidad pues sean completos, no se vean mutilados, simplemente por el hecho de que si estamos batallando con temas de accesibilidad, temas de justicia, de información, de comunicación, entonces pues también los derechos de sexualidad, los derechos sexuales pues también forman parte de esas necesidades de las personas con discapacidad, y por ende no solo por el simple hecho de que nosotros pensamos porque no tenemos esa información adecuada, yo tengo que decidir de que mi hija o mi hija pues no tienen derecho a disfrutar o a vivir o a experimentar su sexualidad. ¿Por qué? Porque hay que esperar que si en su momento por cuestiones médico-clínicas se determina que no es factible, pues también hay que ver las opciones que hay, como lo acabas de decir, de referir, respecto a los juguetes o los accesorios sexuales que permiten o abren la puerta también para poder experimentar y poder desarrollarse como personas. Aquí es importante referir también que el tema de la sexualidad va muy pegado al tema de vivir en pareja, al tema de vivir en sociedad, al tema de vivir, ser incluidos en una sociedad, ser sujetos de derechos y obligaciones. Ya ha habido casos y han sido ejemplo de vida para las personas con discapacidad, en este caso las personas con síndrome de Down. Ha habido parejas que ya viven en matrimonio y que de cierta manera con sus barreras o con sus limitantes, no me gusta mencionar esa palabra limitante,
pero se han desarrollado en sociedad y forman parte del núcleo o del tejido social que tiene todo estado, todo municipio, toda nación, y que también ayuda a contribuir a ese respeto o a ese ejemplo de vida para que las demás personas con discapacidad también vean que hay una oportunidad, y no tanto una oportunidad, sino que no hay una limitación para que ellos también puedan desarrollarse como persona y como pareja y puedan decidir incluso procrear. Exactamente, exactamente, porque sí está esta parte también, el temor de que si permito que mi hija o mi hijo tenga una pareja, va a querer casarse, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Porque sí he escuchado esto, se me va a aumentar la carga si es cuando la madre de la hija, se me va a aumentar la carga porque me va a traer al chico aquí a vivir aquí, o también está la opinión de los padres de familia del chico, tengo que mantener a esto y mantener una discapacidad es caro. Entonces está esta disyuntiva también en este aspecto del temor. En el tema de, por ejemplo, sí, de las personas de la comunidad sorda son generacionales. El tema de los, por ejemplo, HOPS, los hijos de padres sordos, sí, o hijos de padres y madres sordas, perdón, y ellos no tienen ninguna discapacidad auditiva, más sin embargo por los temas generacionales puede que tengan un hijo con discapacidad, y sin embargo ellos no lo ven como una discapacidad, lo ven simplemente como una situación normal, sí, claro, porque así es como tengamos que tener esa visión, y también tenemos que nosotros ayudar incluso a proteger y a blindar esos derechos, en este caso de la comunidad sorda, pues hablar, comunicarse en su lengua de señas mexicanas, la LSM, que ya está reconocida, sí, y que en su momento ya forma parte de una cultura de la propia comunidad sorda, la cultura de la comunidad sorda. Y el tema de la sexualidad también con ellos, igual como en otras discapacidades, pues también forma parte de esas necesidades que el Estado tiene que brindar, que el Estado tiene que favorecer y que el Estado tiene que propiciar para que esas deficiencias o esas barreras o esas limitantes que hay para poder nosotros garantizar un derecho, pues también no sea una limitante que hay que trabajar en temas incluso hasta de tabú, porque digo, bueno, ¿sí? Es un derecho porque soy humano, pues entonces yo cómo me vería si soy un niño con discapacidad y me dicen o me hacen entender o creer que ese derecho humano no lo tengo, entonces no soy humano. No existe para ti. Entonces ellos mismos se van adentrando a un espacio o a un contexto que no es el real. Aquí también hay que trabajar en el tema de la cultura, en el tema de la información, en el tema de la comunicación, de lo que son sus derechos humanos, como lo es este programa, para que a su vez también incluso alguna llamada que quieran hacer, que quieran preguntarle aquí a la sexóloga, sí, sexóloga, claro, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro. Que tenga que ver con temas de sexología, pues también, igual también si un servidor quiere comunicarse con Lili para saber si sus derechos como personas con discapacidad en temas de sexualidad, informarles, comunicarles, a veces nada más es que tengan voluntad o que tengan el interés o la inquietud, porque también a veces las personas que están a su alrededor no es que sean personas malas o que sean personas negativas, simplemente porque no tienen la información o las herramientas de la información adecuadas para que se les pueda brindar y puedan darles una mejor orientación, una mejor apertura, una apertura que les permita a esas personas con discapacidad poder desarrollarse y vivir plenamente su sexualidad. Sí, definitivamente. Y como tú dices, es muy cierto, licenciado. La parte cultural, la parte educacional es un peso muy importante. Si bien es cierto, tenemos los derechos, pero yo como familiar tengo también la obligación de hacértelos llegar. Sí, hacia este familiar discapacitado, hijo con discapacidad, tengo yo la obligación de decirte, tienes el derecho de toda esta gama de derechos y sí puedes ejercerlos sin ninguna represión en algún sentido. O sea, sí es muy importante la información y hacerla llegar, poder hacerla llegar hacia toda la comunidad de personas con discapacidad que lamentablemente a veces sucede que se retraen. ¿Sí? Que la misma familia los retraen, los esconden. Si bien, mira, la sociedad es muy agresiva, es muy dura, es muy cruel, entonces tienden a discriminar un poco más y a veces hasta hay familias que les da vergüenza decir, sí, es que tengo un familiar con discapacidad y resulta que tienes como 20 años conociendo a la amiga y hasta como en
un día que tuvo una emergencia, fuiste a su casa y le apoyaste y resulta que tiene una hermana con discapacidad y que vive con ella y tú no lo sabías. Entonces, a veces tenemos hasta esta vergüenza de decir, bueno, es que tengo un familiar, tengo un hijo, tengo un abuelo, tengo un tío con una discapacidad. ¿Por qué? Porque lo vemos como una carga. Si bien es cierto, es más trabajo, claro que sí, pero la decisión la tomamos. Nosotros tomamos esas mismas decisiones y si estamos ahí y estamos para apoyar a nuestros familiares, entonces también tenemos la obligación de darles la información, proporcionarles, decirles sí tienes la libertad y también algo muy importante, preguntarles qué necesitas. ¿Cómo te sientes? Porque a veces nosotros estamos tan agobiados de estar siguiendo ciertos tratamientos, de estar al tanto de que la salud, de que el medicamento, de que no le vaya a pasar algo, de que si la silla de ruedas, que si, o sea, toda esta parte que estamos tan agobiados, quienes les cuidamos, que no les preguntamos a ellos, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gustaría? O sea, esta es la información, esto es lo que es tu sexualidad, esto es lo que tú puedes llegar a sentir. Oye, que me da mucha pena, ¿cómo crees que yo se lo voy a decir? Hay profesionales que podemos ir y decírselos, platicárselos. No forzosamente, como lo hemos dicho en otros momentos, no tienes que ir a una terapia, nadie está diciendo que tienes un problema. La información también es bueno tenerla. Si tienes dudas, preguntar, decir, ¿sabes qué? No sé cómo hablarlo, no sé cómo decírselo. Me genera conflicto porque nunca me imaginé que iba a llegar este momento en donde mi hijo todas las mañanas amanece con una erección y yo no sé qué hacer. Exactamente. Entonces, realmente es también buscar a las personas que tengan la información, que te puedan ayudar, que te puedan orientar y entonces hacer una red de ayuda. ¿Sí? Tú, la familia, las amistades, los profesionistas, los médicos, y entonces decir, bueno, ¿qué opciones tienes? Si es una discapacidad física fuerte, entonces decir, bueno, ¿qué podemos y qué no podemos? Porque si bien es cierto, hay un derecho a la reproducción, sin embargo, también es decir, bueno, pero tú no vas a poder tenerlo si es una mujer. ¿Hasta dónde corres riesgo? Exactamente. Si tienes un hijo, puedes esto y esto y esto. Porque, por ejemplo, yo tengo una compañera en mi trabajo que ella tuvo un derrame cerebral. Pero su discapacidad quedó física, o sea, ella trabaja, está bien, me platica, vamos, no tiene ningún inconveniente, pero la mitad de su cuerpo está un poquito más rígida, sí. Y sí le llegaron a decir, ¿sabes qué? Te vas a arriesgar mucho si tienes un hijo. Sin embargo, se hizo estudios, estuvo en tratamientos y pudo tener una hija. Su hija está perfecta, está muy bien. Hasta el día de hoy se está creciendo de una manera sana su hija. No ha habido ninguna complicación ni con ella ni con su hija. Pero hace tal vez 10 años le decían no. Exacto. No lo hagas porque va a ser muy riesgoso, porque tú no vas a poder, porque no tienes la capacidad. Y si bien es cierto, tienen el derecho de reproducir, de poder tener familia, de tener hijos, también tener la información correcta y poder ver las opciones que tengan para poder dar vida y entonces decir, bueno, físicamente vas a poder hacer esto y esto y esto, en esto vas a necesitar ayuda, tu pareja está dispuesta a hacerlo, o sea, es toda una situación donde es muy importante estar bien informados y estar convencidos de lo que queremos y cómo lo queremos, porque si bien es cierto podemos decir quiero hacer determinadas prácticas sexuales, sí, sin embargo esto te puede lastimar. O sabes que este tipo de práctica te puede generar dislocarte la cadera, por ejemplo. Exacto, lastimarte, llegar a lastimarte. Entonces, si bien es cierto, es buena la información, que veas las posibilidades que tienes y también poder estar bien informado qué es lo que tienes, porque también sucede que a las personas con discapacidad luego su familia los limitan con la información de lo que les pasa. Exacto. O sea, tú crees que no puedes mover ciertas partes del cuerpo y resulta que un día por instinto las mueves y dices, ¡ah! Las moví. Ah, sí, es que no te había platicado que sí podías. Entonces, exacto. Realmente sí es también este derecho a saber quién soy yo
cómo funciono, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde me puede hacer un poco de daño, cuáles son mis posibilidades, cuáles son las cosas que me pueden ayudar a mí a lograr una plenitud en mi sexualidad. Puedo tener una familia, puedo tener hijos, puedo no tenerlos, cómo estoy si tengo una pareja, si no la tengo, puedo viajar, puedo no viajar, puedo comer, puedo no comer, o sea, vamos, es muy importante ya no tenerlos enclaustrados, encerrados en una caja de cristal donde la información no les llega. Estamos en una época en donde sea está la información, está en la palma de la mano. Entonces, realmente es muy importante que ellos sepan los derechos que tienen en su cuerpo y definitivamente que nadie puede transgredir su cuerpo por ninguna circunstancia, porque a veces creen que es normal, dependiendo a veces de la discapacidad que tengan. Dicen, ellos lo procesan y dicen, es normal que me toquen así. Es parte de, porque siempre ha sido de esa manera. Entonces también cuidar a las personas, es nuestro deber como seres humanos, cuidarlos a ellos y decir, oye, ¿sabes qué? Como que algo no anda bien. Exactamente, como que esto no está bien. O sea, también darles las herramientas y las armas para que ellos puedan hacer la diferencia entre esto sí está bien y esto no. Exactamente. ¿Verdad? Porque sí llega a caer ahí en un conflicto y en un error en esta cuestión, porque si siempre los han tratado así, bueno, ya es el momento de que te enteres de que no debe de ser así. Exactamente, entonces es protegerlos, cuidarlos, y pues para esto mismo están los derechos humanos, los derechos de las personas, los derechos sexuales, que decir, ¿sabes qué? Esto es a lo que tienes derecho y esto es a lo que tu derecho de ejercer y tu derecho de cuidado, de protección, de ser feliz, de no ser violentado de ninguna forma. Exactamente, porque están también las obligaciones que tengo yo también, porque también están derechos y obligaciones. Sí, bueno, el mecanismo o el juego de palabras que a veces nos falta conocer respecto a lo que son los derechos humanos, ¿no? Las cuestiones de los derechos y cuáles son las obligaciones. Y de ese aspecto también, como lo referí en la primera charlita que tuvimos ahorita, pues el Estado también tiene una obligación, y esa obligación pues no se ha habido plasmada con algún programa de salud, un programa de salud sexual y reproductivo que vaya encaminado con esa perspectiva hacia las personas con discapacidad. Yo de cierta manera ahorita voy a anunciar algunos derechos que tienen las personas con discapacidad y que todas van encaminadas al tema que estamos manejando el día de ahora. Uno de ellas pues es el tema del derecho a la igualdad, protección legal igual para todos, vivir libres, sin discriminación y basada en el sexo, la sexualidad o el género. No tenemos por qué ser discriminados y tenemos el derecho de vivir igualmente y una protección en base a ese aspecto. La otra es el derecho que tenemos de participar sin importar el sexo, sin importar la preferencia sexual que tengamos. La otra de ellas es el tema de la protección a la salud, de mantenernos informados, que nos informen respecto al contexto que hay en el tema sexual. También el derecho a ser educados e informados en ese tema, y también el derecho a la accesibilidad de todos esos programas inherentes que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción. El otro es muy importante y el que más se ve vulnerado por temas de falta de conocimiento es el derecho a decidir, y también el derecho a reproducirnos con las situaciones que ya hemos estado manejando, ¿no? Con algunos estudios, con algún respaldo que también nos favorezca poder y que en su momento ayude a dar vida, porque también no podemos arriesgar la vida de uno por querer dar la vida de otro. Exacto. Es muy importante eso. Y bueno, y el otro más que nada, el derecho a participar en programas del Estado que favorezcan en temas de sexualidad y en temas de discapacidad. En sí son los 10 o 9 derechos a los que tienen o que en su momento tienen que saber las personas con discapacidad, que pueden acceder y que, bueno, por el simple hecho de ser personas tienen derecho a eso. Exacto. Esta parte del derecho a decidir es muy importante, porque en las personas con discapacidad no se les da ese derecho. Sí, es que tú no puedes. Y de hecho esos que menciono, sí, no ha habido una declaración o no ha habido una cartilla de derechos humanos sexuales a favor de las personas con discapacidad. En sí, más que nada están emanados de los otros derechos sexuales, que no hace distinción si es con discapacidad o no. No. Pero sí hace falta un programa
en el estado que tenga que ver con cuestiones de salud y reproductividad, en este caso pues tiene que mandar la propia Secretaría de Salud, donde conlleve lo que hace aquí la compañera, tanto de información, tanto hablar de algo de cultura, sensibilización, armonización y hablar también de las herramientas legales, jurídicas que existen a favor de ellas, como son los derechos humanos, ¿verdad? Exactamente, porque sí está esta parte de la decisión, porque se ve mucho en las personas con discapacidad, porque tienes una discapacidad, ya no puedes decidir, no sabes las consecuencias de, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hago yo como padre de familia? Yo decido si te opero, yo decido si te hago vasectomía, si te quito la matriz, incluso, o sea, a edades y sin preguntar absolutamente nada. ¿Y qué pasa después cuando la jovencita llega a una edad en la cual empieza con esas situaciones de inquietud y se da cuenta que ha sido operada? ¿Verdad? O sea, es una situación muy compleja. Y también vamos a hablar de las personas que tienen alguna discapacidad. Sí, las que adquieren por algún accidente, por alguna otra situación, cómo les cambia su entorno, cómo les cambia su vida, lo que a su vez han venido manejando sin una discapacidad. Y bueno, creo que aquí también es muy importante manejar el tema de la información hacia con los familiares, incluso hacia con los hijos. ¿Por qué? Porque sí es una situación donde ya se van a ver relacionados con un tema de discapacidad, pero que también a su vez ya forma parte de esa cuestión incluso de decidir o incluso de tener vida íntima con la persona. Exacto. Tal vez ya no va a ser la misma, ya no va a ser la forma en como antes se venía llevando a cabo, y para ello hay que tener la herramienta de la información, insisto, en base a un programa que también abarque y que cubra esas situaciones o esos aspectos que puedan suscitarse en la vida de uno, ¿verdad? Como lo hemos venido platicando de todos los temas de discapacidad, que algunos se adquieren por algún accidente, por alguna otra situación, y no necesariamente nacen con ella. Y sí hace falta mucho esta parte de información por parte de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud Pública, esta parte informativa, cuando adquieres una discapacidad, ¿cómo cambia tu sexualidad también, tu aspecto íntimo con tu pareja? Sí, definitivamente hay una situación en lo que es pues la salud sí, pública, claro. sí, definitivamente, y se ha comentado en otros momentos de que sí hay ciertas deficiencias en la información que incluso se le da a una mujer embarazada en sus pláticas que son obligatorias, que tiene que ir. Digo, la verdad es de que no nos vamos a ahondar en el tema de que sí hay una deficiencia fuerte en el sistema de salud, que no se proporciona la información correcta. Sin embargo, quiero que quede muy claro la parte de que no están solos, que las personas con discapacidad no están solos, que no tienen que ser marginados, sino por todo lo contrario, tienen los mismos derechos que todas las personas en esta sociedad mexicana. O sea, como lo acaba de decir el licenciado, los derechos que él acaba de mencionar aplican a todos, no nada más aplican a un sector, sino que le aplican a todas las personas independientemente de su condición física, su condición social, socioeconómica, de raza, religión, o sea, aplica a todos. Entonces, ¿por qué? Porque si nos vamos a desglosar y a desglosar y a desglosar, pues realmente le vas a veces entrando a diferentes frentes, ¿no? Porque probablemente tu educación en la casa te dice que te tienes que reproducir, pero tu mamá te dice, pues es que nada más te puedes reproducir, pero no importa, tienes una discapacidad, pues saliste un poquito malita de tu piel, pero no importa, el chiste es que te reproduzcas, y entonces eres una persona que probablemente esa no era la opción. Pero eso es lo que te enseñaron, eso es la única opción que te dieron en casa. Y entonces tenemos otro tipo de discriminación. ¿Por qué? Porque la discriminación muchas veces empieza en casa. Entonces, la desinformación está siendo algo crucial, y se tiene que poner un foco rojo en que la gente tiene que ir poco a poco obteniendo mayor información de diversos temas que refieren a lo que es nuestro desarrollo como seres humanos. Una de las cosas más importantes pues es el desarrollo de nuestra sexualidad, cómo va a funcionar, a quiénes les va a funcionar de cierta manera, porque también es cierto, si tienes una cierta discapacidad, que probablemente te detenga tu periodo menstrual. Entonces, ¿sabes qué? Voy al médico, voy al ginecólogo, a la ginecóloga, y entonces que me oriente si mi hija va a tener el periodo menstrual.
Si no lo va a tener, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué? Porque no se va a desarrollar su cuerpo de la misma manera, no va a tener la misma madurez. Entonces estamos hablando de otro tipo de discriminación, en la discriminación de que siempre se va a ver como una niña chiquita. Exacto. ¿No? Entonces, o sea, realmente aquí lo importante es, yo tengo una discapacidad, me siento vulnerable, me siento que no tengo la información y yo deseo conocer más de mí, de mis opciones, qué puedo y qué no puedo hacer. Entonces me informo, busco a una persona que tenga la información. Pueden contactar a Lili, pueden por medio del licenciado contactar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una conferencia, vamos a platicarlo. O sea, vamos, la información está, no estamos lejos de ustedes, sino al contrario, este tipo de auditorios, este tipo de espacios se hacen para ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes sepan de que también hay gente que estamos al pendiente de ustedes y que tenemos la información y se las queremos dar. Porque lo más importante es de que ustedes estén plenos, estén felices, sean felices con las decisiones que ustedes tomen. Y si son personas que no tienen tal vez la suficiente capacidad para decidir esto, pero son padres inquietos por la felicidad y plenitud de sus hijos, pues adelante también, ¿por qué no? O sea, se pueden abrir los foros y poder hablar de manera abierta, de una manera nueva, de una manera diferente a lo que venimos aprendiendo de generación en generación. Exactamente. Esta parte es importante, que se den cuenta de que no están solos, que estamos aquí para apoyarlos. Marcela ya cuenta parte de nosotros de que Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad en el programa de Dar es Amar también. Y bueno, está a su disposición para poderlas apoyar. Alguna pregunta, alguna duda, lo que ustedes necesiten, aquí estamos para apoyarlos. Este programa realmente nació para eso, para darles la información, para dar la difusión en temas que muchas veces no se tocan, ¿verdad, licenciado? En cuestión de los derechos humanos también, que muchas de las ni siquiera si estaban siendo violentadas de sus derechos humanos. Y no solamente para informarles, ayudarles a darles seguimiento o solucionar sus problemas, sino que también yo creo firmemente en el tema del empoderamiento de las personas con discapacidad. Sí, claro. Y lo que hacemos aquí es precisamente los ayudamos también a empoderarse, porque una vez empoderados también nos van a ayudar a ellos a formar parte de esas personas que se dedican a ayudar también a las demás personas, ¿no?, con discapacidad. Aquí también nos escuchamos, si tienen alguna idea, alguna proposición que tiene que ver con alguna creación o algo con perspectiva en temas de derechos con discapacidad, pues adelante, es bien recibida, la podemos desarrollar, la podemos encaminar. Ya hemos apoyado, hemos hecho algunas políticas públicas, que es como el presente caso, que hace falta una política pública encaminada con temas de salud, reproductividad sexual, con enfoque a los derechos humanos. Pues sí, hace falta eso también, pero pues como lo dijo aquí la invitada y también Lili, pues estamos aquí para eso, para poder cubrir esas necesidades que el Estado, como parte protectora, en su momento garante de esos derechos humanos, que está obligada a garantizarlos, pues no las tiene por alguna cuestión de eficiencia o eso, sin entrar a detalles. Pero también la sociedad civil organizada, que es de la que formamos parte nosotros, pues ayudamos y contribuimos para que esa situación de precariedad pues ya no exista más con las personas con discapacidad, ¿verdad? Y pues también estamos aquí para escucharlos. Si tienen alguna idea, alguna opinión, alguna propuesta en temas de políticas públicas a favor de las personas con discapacidad, pues adelante. Exactamente. Este programa, de hecho, para eso se hizo para dar la difusión, temas que no se tocan, temas que quieran saber de su importancia, inquietud, pues para eso estamos, para eso está Dar es Amar, para eso está Inclusión con Justicia y Dignidad para Personas con Discapacidad, Mayusa, que nos está apoyando constantemente también en todo esto, que está muy al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Estamos, o sea, ustedes pueden ver aquí poca gente, pero atrás hay un grupo grande de personas con discapacidad trabajando precisamente esto. Somos personas que tenemos una discapacidad y que sabemos y entendemos, ¿verdad? No podemos hablar de discapacidad cuando no la comprendemos y cuando no la entendemos. Entonces, estamos dentro de esto y todos estamos con muchísimo cariño y amor realmente realizando este trabajo
precisamente para ustedes, para que la información llegue a cada uno de ustedes y también a las zonas indígenas, ¿verdad, licenciado? Que esta parte también está muy vulnerable y también está como muy rezagada. Pues sí, el tema de las cuestiones indígenas, y no quiero decir que se maneja o que se cuece aparte, no, pero es un tema que también forma parte de esas necesidades, sí. Y también pues en los derechos fundamentales, los derechos humanos, pues no excluye, no los excluye. Claro. Y bueno, la cuestión universal de los derechos humanos pues viene también a traer esa cobertura que se hizo en la reforma constitucional en el 2011 en la Constitución del Estado mexicano, y que a su vez pues prevalece y en su momento privilegia el principio pro homine, el principio pro persona, lo cual le da un plus más, y no solamente un plus, viene a consolidar y en su momento a compactar eso que tanto daba para opiniones subjetivas, ¿no? Ahorita ya es una opinión objetiva el tema del principio pro homine, de la reforma que hizo en el 2011, en el tema de la cuestión que ya no se maneja como garantías individuales, se maneja garantías individuales y sus derechos humanos, a todos en general, privilegiando el principio pro homine, que es el principio pro personal. Todo va encaminado, todo aquello que se haga, que se realice, que se forme, que se investigue, que se adecue o que se quiera desarrollar, va siempre con la perspectiva del principio pro homine, favoreciendo siempre a la persona. Exactamente. Pues eso es lo que es realmente los derechos humanos, ¿verdad? Así que defender y realmente que los conozcas, o sea, conoce también tu discapacidad. Qué tan importante es de que conozcas tu discapacidad para que puedas conocer tu cuerpo, sepas cómo va a reaccionar, que hasta dónde puedo y hasta dónde no. Una vez conociendo tu discapacidad, créeme que se te va a hacer más fácil, porque muchas veces nos quedamos como comentabas, se te limitó y te dijeron no puedes hacer esto, y te das cuenta que puedes hacer muchas cosas más, porque sí, no te adentras a tu discapacidad, no la conoces al 100%. Sí, no, y definitivamente, ¿qué pasa? Si de por sí, cuando tenemos un desarrollo relativamente normal, en lo natural, en de mi día a día, convencional, por decirlo de una forma, no tengo la información correcta, tengo mala información, o no me quieren decir las cosas, o me dicen a medias, o sabes que eso es pecado, eso es cosa de no, eso no se hace, eso no se habla, eso no se dice. Entonces, si de por sí traigo esta costal de tabús, costal de mitos, pues definitivamente va a ser muy difícil poder avanzar, ¿no? Exactamente, entonces aquí lo importante es conoce tu discapacidad, conoce tus derechos y date cuenta que estamos aquí para ti, que estamos aquí para ayudarte, para apoyarte en toda la cuestión de los derechos humanos, en cuestión también de sexualidad. Está aquí Marcela Osorio para apoyarte también. Muchísimas gracias, Marcela, ya nos tenemos que ir. Claro que sí, Lili, muchas gracias a ti, al licenciado, un gusto. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias por la invitación, Lili, un gusto también para mí haberte conocido y que hayas compartido con otros esos temas muy importantes. Y pues agradecerles a los que nos siguen, a los que nos escuchan, y un agradecimiento pues de cierta manera a todos los que formamos parte de este proyecto, porque con ellos también hacemos ese gran trabajo que se viene haciendo día a día. Exactamente. Y bueno, se despide de ser Lili Sandoval, embajadora de la vida. Recuerden, hay que disfrutar como el sol cada mañana. Hasta luego.